Bien, vamos a dar inicio a esta plática sobre una enfermedad de importancia epidemiológica llamada tuberculosis. Seguramente ya han escuchado acerca de esta enfermedad. Sin embargo, tengo que hacerles la aclaración que la tuberculosis no es únicamente una sola entidad clínica, es decir, no es una sola enfermedad, sino que tiene diferentes enfermedades a partir de dónde va a infectar. El punto de esta plática es centrarnos en la tuberculosis pulmonar, pero les voy a platicar también brevemente acerca de dos entidades clínicas que comparte la tuberculosis, que es la tuberculosis meningia y la enfermedad de Pott. Entonces vamos a dar inicio a esta plática. Y les comparto las fuentes, son dos artículos de revisión, uno mexicano y el otro es peruano. Principalmente nos enfocamos en el mexicano, por supuesto, y como ya también lo hemos hecho en numerosas pláticas, en la guía de práctica clínica específica para tuberculosis. Estas entidades clínicas que les comenté son la meningitis tuberculosa y la enfermedad de Pott, aparte de la tuberculosis pulmonar, que es la que seguramente ya han escuchado o de la que conocen un poco más. La meningitis tuberculosa afecta una estructura dentro del cerebro que se llama núcleos de la base. Son estas porciones blancas que podemos ver aquí. Aquí es una consolidación que nos da el patógeno de Mycobacterium tuberculosis dentro del cerebro. Esta es la afección principal, pero no es la única. También puede afectar a unos nervios que permiten que se muevan los ojos, es decir, a los oculomotores, y a otras estructuras dentro del cerebro. Y la enfermedad de Pott actúa afectando a la columna vertebral, produciendo una enfermedad que ya comentamos anteriormente en una plática llamada patología de columna, y la enfermedad es espondilitis, una inflamación de esta porción dentro de la columna, y también puede producir abscesos y fístulas. Ya entrando en la plática de hoy, es tuberculosis pulmonar, de lo que vamos a hablar. La definición es una enfermedad infectocontagiosa causada por el complejo de Mycobacterium tuberculosis que afecta al pulmón con un alto grado de contagiosidad y que es una enfermedad prevenible y curable. Esta es la definición de tuberculosis que nos marca la guía de práctica clínica. El patógeno entonces es Mycobacterium tuberculosis, afectando al parénquima pulmonar, y es importante comentar que es altamente infectocontagiosa. La clasificación de algunos términos, cuando hablamos de tuberculosis propiamente dicho, un caso confirmado, es porque tenemos un estudio de laboratorio llamado baciloscopía o un cultivo que nos indica que tenemos a la micobacteria, al bacilo de tuberculosis. Cuando el caso no es confirmado, pero tenemos sospecha, existen signos físicos, signos clínicos y datos radiológicos si le pedimos una radiografía, pero no tenemos como tal una baciloscopía que nos indique que existe la tuberculosis. ¿Por qué es así? Esto es debido a que dentro del pulmón pues existen muchas estructuras. El pulmón no es una pieza anatómica uniforme, sino que dentro de ella tiene pequeños puntitos que podemos definir como estructuras alveolares, en donde pasa el aire y entra la sangre. Entonces, en esos alveolos existen estructuras prácticamente individuales y son cientos de miles de alveolos los que están en el pulmón. Por eso es que a veces una secreción no puede ser detectada en una baciloscopía y se necesitan varias series de baciloscopía para poder detectarla. Algo así como cuando hacemos el copro, podemos llevar una muestra de heces o varias, y entre más llevemos, más aumentan las posibilidades de detectar el parásito en ese caso. Bueno, lo mismo con la baciloscopía para la detección de la micobacteria. Un caso nuevo es el que tiene menos de 30 días ya confirmado, y un caso previamente tratado es aquel que ya lleva más de un mes en el que se le dio tratamiento. La epidemiología, los datos de salud pública. Aquí tenemos algo muy importante y es la relevancia que cobra la enfermedad de tuberculosis. Fíjense esto, a nivel mundial afecta al 32% de la población. Este es un dato muy abrumador que nos puede hacer pensar acerca de la relevancia real de la tuberculosis.
Cada año se infectan hasta 10 personas, esto es con cifras desde el 2009 hasta la fecha, y mata aproximadamente a 1,5 millones de personas cada año. En México tenemos una incidencia variable, depende del estado. En los principales estados afectados de tuberculosis tenemos a Baja California, Veracruz y Tamaulipas. Vamos a comentar acerca de estos estados también. Por ejemplo, aquí la variabilidad tenemos que en Guanajuato, una zona ya más cercana al Bajío, afecta a 5 de cada 100,000 casos, mientras que en los estados de mayor prevalencia tenemos a los de Baja California y Tamaulipas con una prevalencia entre 32 y 100,000 casos. Pero a nivel mundial afecta más a África. ¿Y por qué cree que sucede? Bueno, porque así como hay una prevalencia de tuberculosis, también hay una prevalencia de VIH, que es una enfermedad que está muy relacionada a desarrollar una infección por tuberculosis. Y esto es porque el sistema inmune no puede combatir adecuadamente los bacilos de la enfermedad de tuberculosis. Por eso es que se considera que es una enfermedad emergente mundial. Así como África, también afecta al este de Europa y al sureste asiático. Pero como ya les comenté, y no podía faltar, México tiene tuberculosis. Esta es información actualizada de esta semana acerca del boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Les subrayé los casos en los estados donde más prevalencia tenemos. Para el año 2024, al mes en el que estamos, en julio, Baja California registra un acumulado de 366 casos de mujeres y 659 de hombres. El acumulado para el 2024 es de 893, perdón, para el 2023. Entonces, evidentemente hay un aumento en el número de casos para este año. Lo mismo con Chiapas, Nuevo León, que también registra una numerosa cantidad de casos. Y bueno, para el estado de Querétaro tenemos acumulados 54 de mujeres y 49 casos de varones. Esta semana tuvimos 7 casos nuevos. Ujú. Ahora, la fisiopatología de la enfermedad. ¿Cómo funciona esta enfermedad? ¿Cómo afecta a nuestro organismo? Les explicaba que el pulmón tiene estructuras llamadas alvéolos y dentro de estos alvéolos se lleva a cabo el intercambio gaseoso capilar, es decir, del oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. Lo primero que sucede es que se infecta por medio de un bacilo. Estos son los bacilos de la bacteria, de la micobacteria de tuberculosis, y llegan al alvéolo y entonces son fagocitados o devorados por un glóbulo blanco llamado macrófago. Dentro del macrófago, los bacilos se replican, curiosamente, sobre todo cuando la micobacteria se enfrenta a un paciente que tiene inmunocompromiso, como en el caso de VIH que mencionamos, y se produce esa replicación. Por eso es que al verse incapaz el macrófago de poder eliminar a los bacilos de Mycobacterium tuberculosis, pues llama a sus amigos, a los linfocitos T y a los histocitos epiteliales. Cuando se forman los tres, integramos algo llamado granulomas, que nos producen una lesión cicatrizal dentro de la radiografía en un paciente con tuberculosis, que es bastante característica. Y como no se llegan a eliminar por completo en muchos pacientes que llegan a tener defensas bajas, pues se produce una infección latente que es altamente contagiosa para las demás personas que pueden tener inmunodepresión por otras causas, como los diabéticos y otros que vamos a ver. Y en el caso de esta enfermedad, pues ha llegado a ser relevante incluso hasta formar parte de la cultura popular. Vean, por ejemplo, esta pequeña animación es de una serie llamada Rick y Morty, en el que en uno de sus episodios podemos ver a un macrófago infectado de tuberculosis en la primera temporada. Y esto ejemplifica realmente lo que sucede. El macrófago se vuelve maligno, se vuelve latente porque tiene sus bacilos de tuberculosis dentro. ¿Y cuáles afecciones pueden predisponernos a desarrollar esta enfermedad de tuberculosis pulmonar? Ya indicamos que la relación de VIH con tuberculosis hasta en un 50%, los diabéticos hasta un 20% de ellos pueden desarrollar la tuberculosis pulmonar, personas con desnutrición hasta en un 13%, 13%, y personas que tienen VIH pero ya con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida hasta en un 10%. Personas alcohólicas, un 6%. Entonces, fíjense, situaciones bastante prevalentes como la diabetes
o en el caso también de personas que son alcohólicas, se pueden enfermar de la tuberculosis. Factores de riesgo: la deficiencia de defensas en nuestro organismo, en las condiciones que ya comentamos, pero aquí agregamos otras que ejemplifican a aquellas personas que están en riesgo. Una persona con cáncer tiene predisposición porque sus defensas son bajas debido a la quimioterapia. Las personas con lupus necesitan tomar medicamentos que son que deprimen el sistema inmunológico para que no presenten su enfermedad. Y bueno, otras condiciones como la insuficiencia renal crónica y los pacientes que tienen problemas del hígado. Entonces, estos son factores de riesgo, aparte del contacto directo, es decir, si yo tengo un familiar con tuberculosis, pues tengo el riesgo de tener tuberculosis. Y están particularmente en riesgo los extremos de la vida, adultos mayores y niños como en muchísimas enfermedades contagiosas. Ya comentando un poquito más de la fisiopatología, es decir, lo que le hace a nuestro cuerpo, pero a nivel radiológico, mencionamos que hay una infección dentro de los alvéolos. Esto sucede con una replicación, es decir, desde que llega hasta que realmente se produce una enfermedad de 14 a 21 días. Ya cuando tenemos estas afecciones a nivel alveolar, empiezan a formarse unas vías linfáticas afectadas que a nivel radiológico van a formar focos llamados foco primario de Gón o complejo primario de Gón. Estos son por el nombre de una persona estudiosa del caso, ¿no? Y ya cuando se forman varios poquitos de esto, sumados a las afecciones de los ganglios calcificados por la afección pulmonar, se produce algo llamado complejo de Ranke. Es decir, tenemos un paciente con la clínica de tuberculosis, hacemos una radiografía y vemos estas estructuras focales que son el complejo primario de Gón y que en conjunto de varias van a formar el complejo de Ranke, pues un paciente que clínica y radiológicamente nos indica que tiene tuberculosis. Si a eso le sumamos factores de riesgo como VIH, diabetes, cáncer, lupus, pues ya tenemos más datos que nos indican que probablemente sí se trate de tuberculosis. Ya dentro de los datos clínicos empezamos a mencionar unos que, como ya vimos también en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una plática anterior y pacientes que pueden presentar otras afecciones pulmonares, pues está la tos, ¿no? Una tos que dura más de 2 semanas nos tiene que hacer sospechar de tuberculosis. Vimos que en Querétaro tenemos 7 casos, entonces si tenemos tos más de 2 semanas, más factores de riesgo y una prevalencia o, o una afección dentro de su familia, pues tenemos que sospechar de tuberculosis. Otros datos importantes son la dificultad respiratoria y algo bien característico, pero que no siempre está presente, es la tos con sangre. Una tos de más de 2 semanas con dificultad respiratoria y tos con sangre nos hace sospechar de tuberculosis localizada en el pulmón únicamente. Cuando empieza a afectar otras estructuras del organismo y el sistema de marcadores de la inflamación se activa, puede desencadenarnos fiebre y pérdida de peso cuando ya llevamos meses con esa tos y con esa infección por Mycobacterium tuberculosis. Otras afecciones son ataque al estado general, que el paciente esté muy cansado, que tenga cansancio y pérdida de energía y que pueda llegar a sudar en la noche, a veces relacionada con esta fiebre. Tos más de 2 semanas, dificultad respiratoria, tos con sangre. Pero yo les puse estas de amarillas porque son las que más frecuentemente nos van a hacer sospechar que sí se trata de tuberculosis, aunque no tengamos tos con sangre o dificultad respiratoria, que es fiebre y pérdida de peso. Si llegara con tos más de 2 semanas, pero no hay fiebre y no hay pérdida de peso, yo pensaría en lo que vimos en la clase anterior, que sería el EPOC, lo que mencionamos en esa plática. Otra forma en la que podemos encontrar dentro de la radiografía un paciente con tuberculosis, más allá de los complejos que son el complejo primario de Gón y el complejo de Ranke, son la tuberculosis miliar. Aquí vamos a encontrar este patrón de puntitos blancos que podemos definir como un patrón nodular en granos de mijo. A eso se refiere a este tipo de alimento, pero visto en muchísimos puntos dentro de la radiografía. Normalmente lo vemos en pacientes adultos mayores y aquellos que tienen factores de riesgo que dijimos son diabéticos, con cáncer, lupus y por supuesto con VIH.
en estos pacientes podemos encontrar tuberculosis miliar. Entonces puede ser una forma radiológica como es los complejos de Ghon y el complejo de Ranke, o el patrón en granos de mijo o tuberculosis miliar. Otra forma, en uno de cada 3 pacientes que llegan a urgencias con tuberculosis, de hecho, pacientes que presentan tuberculosis, uno de cada 3 va a desarrollar esto, que es una inflamación de la capa que recubre a los pulmones llamada pleura. Pues llegan a urgencias con dificultad respiratoria, con esta tos de más de 2 semanas, a veces con fiebre y muchísimo dolor torácico. Esto sucede porque se inflamó la capa que recubre el pulmón propiamente y pues ya genera dolor. A veces esta pleuritis se puede evolucionar a un derrame pleural, es decir, que nos salga líquido de pulmón y se acumule en estructuras donde no debe de estar. Miren, por ejemplo, aquí en esta radiografía no vemos los patrones del complejo de Ranke, no vemos tampoco la tuberculosis miliar, pero es un paciente que tiene tos de más de 2 semanas y tiene una vaciloscopía positiva, pues es un paciente con tuberculosis, y así lo indica el artículo del cual leí, miren. Entonces podemos encontrar una gran variabilidad en los hallazgos radiológicos, no siempre se va a encontrar igual. Y bueno, esto es un caso de urgencia que tiene que ser atendido en la sala de urgencias. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Ya comentamos que puede haber un estudio específico, que de hecho este es el estándar de oro, es decir, el mejor estudio para detectar una tuberculosis es la baciloscopía en 3 muestras. También tenemos el cultivo que es muy sensible a detectarlo, pero para poder hacer algo que se llama cribado tamizaje, es decir, buscar la enfermedad en contactos aunque no tenga síntomas, pues es la prueba de tuberculina. Como comentario, esta prueba la piden, por ejemplo, para ir a hacer trámites o viajes al extranjero. Muy comúnmente en países como Estados Unidos se pide esta prueba para que tú puedas ingresar a ese país, porque les preocupa mucho que no llevemos la tuberculosis para allá. Entonces, este cribado, este tamizaje se hace con esta prueba de tuberculina, y es esta que están viendo en pantalla. Se compone de hacer una punción con una aguja muy fina y muy pequeña, inyectando la sustancia que nos va a dar una reacción cutánea, que dependiendo del tamaño de esta reacción cutánea en forma de abón, así se llama esta forma de elevación de la piel, pues ya vamos a determinar si se trata de tuberculosis o no. La podemos hacer si vamos al extranjero y nos la piden para algún trámite, y por supuesto en personas con factores de riesgo, en diabéticos, personas con VIH, con cáncer. Si tienen, por ejemplo, diabetes, les recomiendo mucho, porque ya vimos que hasta el 20% de los diabéticos podría desarrollar tuberculosis. Entonces, no estaría de más hacerse una prueba de tuberculina. La tienen en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar del IMSS, en los hospitales de primer y segundo nivel de atención. Usted puede hacerse esta prueba de tuberculina, que es el primer estudio para diagnosticar tuberculosis de forma cribada, es decir, sin signos ni síntomas. Entonces, si usted tiene alguna de estos padecimientos, sí valdría la pena hacérselo, o algún familiar o conocido. ¿En quién más se puede hacer? En lactantes y niños menores de 4 años, en las personas que tienen contacto, y el personal de salud, por supuesto, tiene que hacerse unas pruebas de tuberculina. Otros nombres que tiene esta prueba de cribado es la prueba de Mann-Tux o el PPD. Y bueno, si nos da más de 10 milímetros, se considera positivo a tuberculosis, y hay unos casos en donde se interpreta de otra forma. Ven. Este hallazgo, si es mayor a 10 centímetros, vamos a sospechar de tuberculosis. Si estamos en una zona endémica, como México, por ejemplo, más si estamos en Baja California, Tamaulipas o en Chiapas, que vemos que hay muchos casos de tuberculosis actualmente. Pero si fuera, por ejemplo, mayor de 15 centímetros, aunque no estuviéramos en una zona endémica, pues es positivo. Eso es a lo que nos se refiere esta interpretación. Ahora, tenemos una endémica y somos diabéticos, pero es entre 5 y 10, pues también es positiva. Y si es entre 5 y 10 y hay factores de riesgo, pues sí, efectivamente es positiva, ¿no? VIH, cáncer, lupus o hallazgos en las radiografías, ya sea el patrón de puntitos miliar, ya sea la forma en complejos de Ghon o Ranke, o bien con una pleuritis tuberculosa. Entonces, así es como se interpreta este primer estudio de cribado, prueba de tuberculina, que también se llama prueba de Mann-Tux,
o PPD. ¿Qué otro? El VAR, la vaciloscopía ácido alcohol resistente. Tenemos un paciente con clínica, tos mayor a 2 semanas, dificultad respiratoria, tos con sangre, fiebre o pérdida de peso. Hacemos este estudio que se realiza en un microscopio con una tinción que se llama Snell-Nielsen y que es de 3 tomas. Se visualiza y está aproximadamente en algunas semanas, ahorita vamos a comentar, es el estudio más recomendado para determinar si sí o no es tuberculosis y se da positivo cuando se detecta una baciloscopía en 100 campos. El cultivo está en 3 a 4 semanas. Perdón, yo me estaba confundiendo en esta parte. El VAR no es en semanas, es en algunos días que se tiene el estudio. El cultivo sí es el que tarda de 4 a 6 semanas. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, cuando tenemos datos clínicos, tos más de 2 semanas, dificultad respiratoria, fiebre, pérdida de peso, hallazgos radiográficos como la radiografía en patrón miliar en estos puntitos blancos o el complejo de Ranke o el complejo primario de Ghon, pero resulta que a pesar de la clínica de estos datos, de clínica más radiográficos, tenemos una vaciloscopía negativa o de plano las tres, bueno, se realiza un cultivo y también se puede realizar en personas que tienen tuberculosis o datos de tuberculosis que no están dentro del pulmón, como la tuberculosis meningia o la enfermedad de Pott. Bueno, ahí realizamos una tuberculosis extrapulmonar. Pacientes con VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida se hace sí o sí. O si estamos sospechando de tuberculosis en niños, pues lo hacemos, lactantes o menores de 4 años. De 4 a 6 semanas vamos a tener el resultado y los medios de cultivo específicos que se utilizan en el laboratorio son Lowenstein Jensen, que es el que vemos aquí de color azulado. Ya de 4 a 6 semanas vemos estos desarrollos de baciloscopios en el estudio de cultivo o el cultivo de Middlebrook, que es esta que tenemos aquí en la Petri. Ahora, ¿cuál tratamiento vamos a dar? Desde hace años se formó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, un programa llamado TAES, que se ha replicado en toda la República y ha tenido muchísimo éxito, ya que en el siglo anterior tuvimos muchísimos más casos de tuberculosis y consiste en el acrónimo TAES, tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Es una revisión continua del personal de enfermería que acuda a casa de los pacientes con tuberculosis durante 6 meses, 25 semanas o 105 días. Ahorita vamos a explicar esto. ¿En qué consiste? En 4 medicamentos que son la rinfampicina, isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Se dan en estas dosis durante 3 fases. Una fase intensiva, una fase de sostén y una fase ya de prealta o alta del medicamento donde se retiran varios fármacos y nos quedamos con estos dos, isoniazida y rifampicina. Entonces, como ven, pues son 4 fármacos que actualmente en nuestro país pues se tienen que dar por separado porque desgraciadamente el fármaco que tiene los 4 compuestos en una sola tableta pues no está disponible en nuestro país. Está disponible en Turquía y en otros países de Oriente Medio, pero aquí no. Y esto es porque desgraciadamente no hay la fabricación de este compuesto ya que no es tan rentable. No tenemos tantos pacientes con tuberculosis. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, en el programa de tratamiento acortado estrictamente supervisado o TAES, damos estos 4 medicamentos durante estos periodos de tiempo, que si ustedes suman las primeras 10 semanas más las siguientes 15 semanas, nos van a dar esta combinación de tiempo, ¿no? Que es prácticamente medio año en donde se da el tratamiento. ¿Qué efectos secundarios podemos tener por cada uno de los fármacos que se dan para la tuberculosis? En el caso de la isoniazida podemos tener una inflamación de los nervios, inflamación en el hígado. Para la rifampicina podemos tener alteraciones en la piel como púrpura, que tal cual se pone de ese color púrpura, o inflamación en el hígado también. Para la piracinamida tenemos una alteración que se ve en el examen de orina llamada hiperuricemia, es decir, la urea alta. La urea es un producto de desecho. Entonces, si nos sale en el examen de orina, pues quiere decir que algo está mal con la filtración en el riñón. Y también, como ven,
pues nos da una hepatitis o inflamación del hígado. Los tres entonces nos pueden inflamar el hígado: la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. ¿Por qué? Bueno, porque los tres, la isoniazida, rifapicina y piracinamida, se metabolizan en el hígado. Y el etambutol produce algo bastante especial, que es una inflamación dentro del ojo, una condición bastante riesgosa que nos puede afectar nuestra visión, llamada neuritis óptica. Entonces, como ven, pues desgraciadamente tenemos estos cuatro fármacos que se tienen que dar de forma estricta, supervisada por el personal de enfermería en el programa TAES, y que bueno, pues no son inofensivos al organismo. Sí hay un alto índice de efectos secundarios, especialmente la neuritis óptica es la que he llegado a ver, y es bastante lamentable que se presente en los pacientes. Y bueno, también comentarles que, por desgracia, la tuberculosis tiende a ser multifarmacoresistente, especialmente porque cuesta trabajo a veces hacerle la labor de convencimiento a las personas de que realmente es importante seguir de forma estricta este tratamiento. Pues en nuestra cultura es difícil a veces que los pacientes tomen sus medicamentos, a veces por rechazo, por creencias en medicinas alternativas, y pues desgraciadamente dejan de lado la parte médica comprobada. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que si no se sigue el tratamiento puede presentarse, e incluso aún si se sigue, pues resistencia a la tuberculosis, estos bacilos que pueden llegar a ser resistentes y que nos dificultan mucho bajar las cifras del acúmulo de pacientes con tuberculosis en el país. ¿Cómo hacemos el control? Ya una vez que pasó el tiempo del TAES, los 6 meses, hacemos esta baciloscopía, y en caso de que salga positivo, solicitamos un cultivo nuevamente y hacemos un control con radiografía solamente cuando empezamos con el diagnóstico de la enfermedad y cuando terminamos nuestro tratamiento. Si fuera niño, se hace cada 2 meses. ¿Cuándo se da de alta un paciente con tuberculosis? Cuando el paciente está curado, es decir, que desaparecieron los signos clínicos como la tos, que ya llevaba más de 2 semanas, la fiebre, la pérdida de peso, la dificultad respiratoria y la tos con sangre. Y además tiene vaciloscopía negativa. Con estos dos criterios, después de 2 meses, se da de alta al paciente y únicamente se da un seguimiento cada 6 meses por un año, es decir, 2 consultas más. Y solo así se da el alta del paciente. ¿Qué conclusiones llegamos? Que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, que afecta a 10 millones de personas cada año, que afecta principalmente a personas con VIH, diabetes y cáncer, porque se da en personas con inmunosupresión. El diagnóstico para definitivamente decir que es tuberculosis, al menos de primera instancia, es el VAR, la vaciloscopía ácido alcohol resistente en 3 series. Tenemos una prueba llamada tuberculina, y bueno, estas pruebas las vamos a hacer en pacientes que tengan tos más de 2 semanas, fiebre y pérdida de peso o tos con sangre. El tratamiento es el tratamiento aportado estrictamente supervisado con estos fármacos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y bueno, eso es lo que les quería platicar hoy acerca de la tuberculosis. La última plática que vamos a tener acerca del tema respiratorio, sin contar a COVID, por supuesto, e influenza, es asma, y espero hacerles una tabla comparativa para ver esas diferencias entre POC, tuberculosis pulmonar y asma. Muchas gracias. Doc,